Televidente, feliz noche y bienvenido en nuestro programa Boa Noite Corsao. Hoy nos un programa especial que nos prepara por la semana pasada. Acabamento de semana pasada estaba uno sumamente lamentable para el pueblo dominicano, pero en general para inter y comunidad latinoamericana que está amante de música y muy especialmente amante de merengue. La figura más importante en el mundo de merengue, Johnny Ventura, a sosegado. Johnny Ventura estaba un músico que ha surgido de una esfera más humilde de República Dominicana. Johnny Ventura estaba político, Johnny Ventura estaba diputado, vicealcalde, alcalde de Ciudad de Santo Domingo también. Él gradua como abogado y él ha preparado su mes en diferentes esferas que ha dado una importancia más grande en el mundo intelectual. Johnny Ventura a ser nombrado también como doctor honoris causa por una importante universidad. Además de ser estaba persona que ha recibido el pergamino de Naciones Unidas, ahora que el merengue, hacer música merengue, a ser nombrada, a ser denominada como patrimonio intangible de humanidad. Es decir, algo como no podemos conocer, pero ETI como un patrimonio. Y sin duda, música dominicana está uno que ha invadido el mundo. Johnny Ventura halaga una herencia musical, una herencia cultural más grande, además de una cantidad de amigos, una cantidad de valor agregada a su carrera, que el mundo entero ha lamentado más tanto si me ha pasado. Nosotros tenemos oportunidad de compartir con Johnny Ventura, nos atraja junto con Johnny Ventura de una ocasión, de una temporada bastante largo, arriba terreno de media, de comunicación, y él sirve-nos para acumular parte de lo que hoy en día está nos bagaje, nos patrimonio profesional. He vivido para ser ejemplo no solamente de mis hijos, de mis nietos y ya mis nietos que tengo, sino ejemplo en el mundo. Que personas como tú, a quien conocí hace tantos años, casi un niño eras tú cuando yo te conocí. 440 es la primera vez que nos en Venezuela, ¿verdad? Sí, la primera vez. Estamos contentísimos de estar aquí. ¿Qué saludo quieres tú enviarle a todos los dominicanos que te están viendo esta noche a través de nuestro programa, el show de Johnny Ventura? ¿Qué mensaje quieres tú enviarles de ese calor que están recibiendo y que estamos compartiendo todos juntos acá en Venezuela? Bueno, decirle que la acogida ha sido muy buena, que estamos muy satisfechos por eso y que indiscutiblemente nos hace mucha falta. Ya pronto estaremos allá. Y que a este tiempo todavía tú sigas viendo que yo soy la misma persona que libre de esos pecados. Eso me da mucha tranquilidad porque valió la pena no haberme dejado arrastrar a ese mundo. Casualmente y teniendo cuenta que oportunidad que nosotros tuvimos año pasado en conexión con la pandemia, nos ha realizado una entrevista vía Zoom con Johnny Ventura, que estaba más importante. Nos ha recordado incluso más reciente, que estaba última visita de Johnny Ventura, basta año pasado, en Batipaña, para un evento de Lions Club, de cual nos va a compartir algún segmento de Sakirato, pero no que pierde la oportunidad de compartir con vosotros entrevista importantísimo y exclusivo que nos arriba con Johnny Ventura, el caballo mayor del merengue. Va a recibir con un fuerte aplauso directamente por la República Dominicana el caballo mayor del merengue, Johnny Ventura. Lo mío no es nuevo, es cosa de ahora. Yo soy merenguero, hasta la hora.
Bueno, ya estamos con nuestro amigo Johnny Ventura conversando un poco sobre lo que es la actualidad de uno de los merengueros que definitivamente sigue cautivando el corazón y la atención del mundo. El padre del merengue dominicano, aunque él tiene admiración y con toda su razón por antecesores de su música, y todo eso lo vamos a conversar en cortico. Vamos a tratar de sacarle el máximo provecho a esta conversación con Johnny Ventura, que luego de haber pasado por una situación que recibimos un comunicado que su oficina emitió, estuvo afectado por el coronavirus. Johnny, muy buenas noches, bienvenido a Curazao a través de este medio, gracias por tu tiempo y cuéntanos un poquito cómo te sientes después de haber pasado por esa experiencia. Muchas gracias, Germán, por esta magnífica oportunidad que me da de saludarte y saludar a todos tus amigos televidentes. Realmente me siento muy feliz, muy contento y sobre todo después de haber pasado una situación difícil, que es la de haber salido positivo en el coronavirus, en el asunto del COVID. Pero fíjate que tuve la dicha de que lo mío no fuera tan severo como lamentablemente otras personas lo han tenido que sufrir. Yo no fui afectado en la parte de los pulmones, que creo que ahí es donde tuvo la razón de la rápida recuperación. Pasé todas las vicisitudes que se pasan ahí, menos la falta de respiración. Es una experiencia que no la deseo a nadie y que espero que se diluya en el mundo para que todos volvamos a vivir de manera normal. Hoy casualmente leí a través de las redes sociales una opinión de un médico, de un científico que decía el coronavirus se está apagando solo. Ojalá que sea así, ojalá que se apague pronto. Sí, ojalá que sea así, aunque yo dejé de leer ya y de escuchar, porque hay voces tan encontradas y sí, opiniones tan disímiles que a veces uno dice, bueno, ¿a quién le creo por fin? Entonces, lo que recomiendo es que pongamos precaución por si se queda en el ambiente el virus, que ataque la menor cantidad de gente posible. En la medida en que nos protegemos, en esa misma medida podemos evitar ser tocados por ello. Tú sabes que yo estuve en la campaña electoral aspirando a alcalde por la ciudad de Santo Domingo, la capital de la República Dominicana, y estuve muy expuesto, abracé mucha gente, estuve muy de cerca a mucha gente y de algún lugar vino. No culpo a nadie porque no hay a nadie que culpar. Eso no es para culpa, eso es que nadie lo quiere tener y mucha gente lo tiene sin saber que lo tiene. Así que evitarlo es lo mejor. Claro que sí. Johnny, sales de una situación tan difícil y nos llega recientemente un comunicado que Johnny Ventura presenta un nuevo trabajo musical. ¿De dónde sacas tanta energía? ¿De dónde tienes tanto para dar todavía? No por nada, porque yo te veo en excelentes condiciones. Gracias. Pero yo diría que la gran mayoría de los artistas, cuando llegan ya a cierta posición en su carrera, piensan un poco ya en, si están activos, cultivar lo que ya han sembrado, pero no seguir plantando. Y vemos que tú inicias un nuevo capítulo en tu carrera musical con un trabajo nuevo. ¿De qué se trata? Mira, después que me hice artista, que hoy justamente estamos cumpliendo 64 años de haber empezado, un día como hoy, 2 de junio, canté por primera vez por radio. Oh, qué bueno, felicitaciones. Esa es la fecha. Oportuna la entrevista, valga la oportunidad. Muchas gracias. Justamente hoy no celebré porque hay acontecimientos en el mundo que me tienen con mucha tristeza. No olvide que los negros llegamos a América como esclavos y yo pienso que a 500 y tantos años de eso ya era un tiempo bastante largo como para que nosotros nos veamos como seres humanos y no sigamos segregando personas. Esa segregación que se aplica de manera brutal contra la gente de mi raza y de mi color a mí me molesta
eh, profundamente. Y entonces decidimos no celebrar, pasarlo, ni siquiera remembramos, lo dejamos pasar como un día más y ya más adelante cuando salga el sol, entonces celebraremos. Pero a mí las injusticias me molestan profundamente y esta me deja una marca muy profunda. Un hombre que no se resistió, un hombre que fue detenido por la policía, no hizo ningún acto de resistencia y termina su vida de esta manera. Si tú consigues un video de Floyd de días antes donde él invoca a la juventud a un comportamiento excepcional, donde da consejos a la juventud de cómo vivir en paz justamente, tú terminas diciendo, bueno, un hombre de esta categoría que además le dio tanto a los norteamericanos a través del deporte, su vida no era para terminar en estos términos. Y entonces, que los americanos estén padeciendo por su propio gusto la presencia de un presidente que en situaciones como esta, en vez de ir con un extinguidor de la flama, llega con combustible para encender con gasolina, tú dices, bueno, entonces lo que está pasando hoy vale la pena que pase, que los negros recuerden que llegamos como esclavos a América, pero que ya esos tiempos pasaron y que se den a respetar. Si me dijera, estoy lamentando no estar allá unido a todos los negros que están protestando, que no se han quedado solos, los blancos también están protestando por esa situación, sobre todo aquellos que anhelan vivir en paz. Bueno, Johnny, yo pienso que son cosas que las generaciones actuales y futuras tenemos que trabajar sobre eso, en la educación, en tratar de pasar esa página. Curazao a veces también, tú lo conoces bien, y también a veces surgen esas vicisitudes a nivel de opinión que yo pienso que hay que dejarlas atrás. Definitivamente somos seres humanos y somos personas que a base de la comunicación y a base de un diálogo, casualmente leyendo algunas de las publicaciones que existen y frases célebres, una de ellas dice que, déjame rechequearla casualmente ya que estamos hablando sobre eso, dice: la incomunicabilidad es la base de toda violencia. Así es. La falta de comunicación es la base de toda violencia. Por lo tanto, pues yo creo que los que trabajamos en la comunicación tenemos una tarea importante allí y creo que hay que seguirlo tomando como un fenómeno importante para poder abolir ese tipo de conflictos en la actualidad. Johnny, volvemos a la música. Hablando de conflictos, hablando de ese tipo de cosas, Johnny Ventura ha pasado una carrera prácticamente en ese sentido sin out, sin carreras, sin hit, en lo que se refiere a ese tipo de conflictos, una vida más bien llena de, a lo menos eso es lo que se conoce, de la imagen de Johnny Ventura. ¿Cómo has hecho para mantener siendo una persona a nivel de estrellato y a nivel de tantos vaivenes que tiene un artista después de tanta carrera y te has mantenido siempre en un perfil en el top, a lo que se trata de tu imagen? No se conoce problemas para no citar ningún ejemplo y no identificar ninguna situación que se pueda establecer una comparación, sino simplemente es una realidad. Johnny Ventura ha pasado una vida libre de drogas, libre de problemas. ¿Qué has hecho para poder sobrepasar todo ese tiempo en ese sentido? Mira, tuve la dicha de que en la Escuela de Canto y Música, el director de la escuela, José Dolores Cerón, me había tomado mucho cariño porque siempre sucede con los maestros cuando un alumno responde positivamente a sus enseñanzas. Y eso pasó entre él y yo. Hubo una gran afinidad. Y
En una ocasión él me preguntó que si yo conocía el significado de la palabra farándula, es decir, del mundo en que se desenvuelven los artistas. Y yo le dije que no la conocía. Él me dijo, procure conocerla. Yo tan pronto llegué a casa, hurgué, busqué en el diccionario Pequeño Larousse el significado de esa palabra, farándula. Al otro día llego a la escuela y le digo, profesor, ya me conozco el significado de la palabra farándula. Y él me dice, bueno, aplíquesela. Y yo le dije, ¿qué usted me está diciendo, profesor? Que me salga de esto. Y él me dice, no, ¿qué encontró usted? Y yo le dije, encontré dos acepciones. Me dijo la primera y yo le dije, mundo de falsedades. Y él me dijo, procure no ser un farsante. Y la otra, yo le dije, justamente profesión de farsante, la segunda. Y me dije, trate de no ser uno de ellos. Eso me permitió a mí vivir dentro de la farándula y no considerarme farandulero. Después, sobre la marcha, fui viendo la cantidad de trampas y debilidades que tiene la profesión, y es la razón por la cual me cuidé de eso. Tú mencionas drogas. Bueno, yo no conozco ningún tipo de droga porque no me lo he permitido a mí. Yo me dije que no la iba a conocer y ya acabo de cumplir 80 años de edad y no conozco una sola. He vivido para ser ejemplo no solamente de mis hijos, de mis nietos y ya mis nietos que tengo, sino ejemplo en el mundo. Que personas como tú, a quien conocí hace tantos años, casi un niño eras tú cuando yo te conocí, y que a este tiempo todavía tú sigas viendo que yo soy la misma persona que libre de esos pecados. Eso me da mucha tranquilidad porque valió la pena no haberme dejado arrastrar a ese mundo. Ya. Es importante porque es importante la admiración no solamente hacia el artista y su trabajo, sino hacia el hombre, a la persona, el role model, como decimos, y me encanta cuando veo tu familia reunida con tus nietos, con una familia que se ve que hay un sentimiento de afinidad y de afecto, porque lamentablemente son cosas que no vamos a criticar. Cada quien es dueño de sus actos y responsable de sus actos, pero lamentablemente hay artistas que han hecho un extraordinario trabajo, pero han llevado una vida un poco Mira, desordenada. Una de Hola. De las últimas, la penúltima. Estaba rica la... Ah. Dile, hola. Hola, Germán. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo te va? Hola, Amelia. Él está en un país que se llama Curazao. Dile adiós. Adiós, mamita, que estés muy bien, Dios te bendiga. Qué bueno. Bendiga. Qué bueno, qué bueno. Johnny, hablando de tu trabajo, hablando de la música, ¿qué significó Curazao para Johnny Ventura y su carrera? Bueno, una de las bases de sustentación de mi carrera, recuérdate que nosotros justamente cuando conquistamos Caracas, todo eso se reflejó en Curazao y Aruba. Entonces eso nos permitió venir a Curazao tantas veces y Aruba también, pero fíjate, más que todo eso es la calidad humana del curazoleño. ¿Cómo encontrar un pueblo tan sano? Y volviendo a hablar de la negritud, encontrar un pueblo poblado en su mayoría por gente de ascendencia o descendencia africana y que tuvieran una cultura tan vasta y tan fina, una preparación para regalarle al mundo. Para mí fue motivo de mucha satisfacción ver que existían un pueblo de esa raza que hablara tantos idiomas, que pudiera comunicarse tan fácilmente con tanta gente.
pero que su conducta fuera tan elegante como la de ese pueblo, y que además de eso disfrutaran mi música. Pues todas esas cosas me dan mucha satisfacción de saber que en ese pueblo se me quiso mucho. Ya. Se te quiere mucho todavía. Amén. Porque es importante cuando tenemos la presencia constante de un artista, aunque no lo vemos todos los días. Hoy día, gracias a las redes sociales, son muchos los trabajos que llegan, son muchas las informaciones que llegan, pero falta aquello de la televisión tradicional que nos tenía acostumbrados a ver los grandes espectáculos de otra manera, en familia, pero las redes sociales hacen que ustedes, los músicos, los artistas y todos los que estamos siempre a través de una pantalla, nos mantengamos viajando por el mundo. Es más rápido, pero yo no sé, me da la impresión de que aquello de la televisión era como más cálido, aquel fenómeno de reunirse en familia. Sí, lo que ha pasado, Germán, es que hemos tenido también disfunción familiar. El mundo ha cambiado en la misma medida en que la mujer tuvo que integrarse al trabajo ordinario, que tuvo que irse de la casa y dejar sus vástagos en terceras manos. En esa misma medida, como que los hogares fueron perdiendo esa calidez que daba la madre. Porque por muy buen suplidor que sea el padre, justamente por ser suplidor, estaba trabajando. Entonces la madre jugaba un papel muy importante en el desarrollo de esos niños. Hay cosas que no enseñan a las escuelas, que se aprenden en las casas y que hoy lamentablemente no la tenemos. Muy pocos hogares la tienen, y yo pienso que eso es parte de lo que ha venido diluyendo las familias. Que a todo el que tú le preguntas cuál es el núcleo principal de la sociedad, siempre te va a decir que es la familia. Sin embargo, no la cuidamos. No. Nosotros, yo he tenido la dicha de que me casé con una mujer que en octubre voy a cumplir 50 años a su lado, y que ella se ha encargado de formar a mis hijos y a su vez formar a los nietos. Entonces tenemos una familia con mucha paz, con mucha tranquilidad, que todo lo celebra junto, que todo lo vive junto, que las situaciones muy bonitas las disfrutamos todos. Una familia en la que la palabra mío no existe. Lo poco o lo mucho que nosotros conseguimos es para todos, y así va siendo. Entonces, poder volver a tener eso requiere de que hagamos hincapié. Justamente, Handy, mi hijo, de los varones el segundo, está aspirando a diputado. Y sorpréndete, de las leyes que él entiende que hay que crear, trabajar en ellas para que hagamos familia, justamente tiene una que es la de que la Constitución sea materia de escuela. Porque en ese libro, que es la madre de las leyes, está todo lo que debe ser un ciudadano. Moldearse a partir de ahí es una de sus propuestas. Otra de las propuestas es justamente lo que acabamos de hablar. Si la familia es el núcleo principal de la sociedad, y en ninguna escuela te enseñan cómo conformar un núcleo familiar, no podemos quejarnos entonces de que nadie la forme. No sé si me entiendes. Hay que aprender dándose cabezazo loco cuando debía haber una guía de enseñanza de cómo formar ese núcleo, cómo la principalía de ese núcleo se forja en las escuelas. Es parte de las ideas que él tiene. O sea, viene con ideas no tradicionales y no comunes. Problema de la infelicidad. Él le ha llamado a una de sus leyes la ley de la felicidad. Porque él dice que, me ha oído decirlo y lo ha tomado para sí, que generalmente en el mundo la mayoría de la gente no es feliz. Sin embargo, yo pienso que el estado natural del ser humano debía ser la felicidad.
Obvio. ¿Por qué? Porque tú naces de manera fortuita, tú naces del amor, de la coyunda de dos personas que se aman, que por circunstancias desde un momento a otro te van soltando para que tú crezcas solo. Entonces hay que procurar que esa soledad no llegue hasta dejarte abandonado en algunos conocimientos. Entonces, insisto yo que si la felicidad ha de ser el estado natural de la persona, lo que hemos gobernado desde algún ángulo el mundo, debemos admitir que hemos fracasado porque la mayoría de la gente no es feliz. Y hay, después de examinar ese problema, tú encuentras que hay dos fundamentos que llevan a la gente a la infelicidad. ¿Cuál? La falta de un amor, de quien querer, de ser correspondido, etcétera. Es decir, un problema muy sentimental te lleva a sufrir y ese te lleva a amar mucho lo que no tienes, cuando debía ser al revés, querer lo que ya tú tienes y luchar por conseguir lo otro. Pero somos infelices porque no tenemos algunas cosas, algunas muy necesarias. Entonces ahí cae la otra parte. Esas muy necesarias tienen un ingrediente económico, un ingrediente financiero. Nosotros en la escuela recibimos, por lo menos aquí en República Dominicana, mucha enseñanza de matemáticas, pero no de finanzas. No nos enseñan a crear finanzas, a cómo multiplicar lo que tú tienes y cómo a través del ahorro y del buen uso de ese dinero tú multiplicar tu capital. Entonces, él está trabajando en la ley de la felicidad desde esos dos puntos de vista para que en las escuelas se enseñe a cómo manejarse sentimentalmente, porque hoy en día nosotros quizás somos uno de los países donde más mujeres mueren al año en manos de su amante, de la persona que lo quiere. Hay cualquier distancia entre ellos y el tipo entiende que es mía o de nadie y la mata y después se mata a él. Si en la escuela nos enseñan que son dos seres que se conocieron en el camino, que llegaron a quererse, bueno, sí, pero eso si no se cultiva de un modo o de otro, con las atenciones y el cuidado que lleva eso, pues va a terminar en romperse, y que el rompimiento en ese caso debía ser la salida. La salida no debe ser la muerte de esa mujer, que generalmente mueren mucho más mujeres que hombres por eso, por ese asunto. Entonces, trabajar en eso fundamentalmente desde esos dos ángulos, mi hijo lo trae como tarea. Qué bueno. ¿Y hay intenciones de parte de Handy de dedicarse de lleno a la política? Bueno, ha vivido dentro de ella, lo que no perseguía cargos antes, porque la mayoría de la gente, tú sabes que es indiferente a la política y culpa a la política de cosas indebidas que hacen los políticos. Yo te voy a hacer una pregunta. Gente que dice, la política es... Yo te voy a hacer una pregunta que se me acaba de ocurrir, porque da la casualidad que en un programa ayer con un parlamentario local se tocó el tema que en una ocasión fue punto de discusión con un ex primer ministro también en mi programa, donde una persona decía que la política es sucia. Yo le decía que según mi concepto, que no sé nada de política, la política no es sucia. Hay gente que hace la política sucia. ¿Qué piensas tú, que eres un político nato? Es exactamente lo que te iba a decir. La política concede privilegios en algunos países, en la mayoría de los países, que lleva entonces a la gente que tiene flojera en la rodilla a cometer actos desdeñables porque cree que al político se le puede permitir todo. Yo te hablaba ahorita de que se dé como materia la Constitución. Pues fíjate que la Constitución establece todos los deberes que debe cumplir un ciudadano y también todos los derechos que tiene. Entonces, saquear el Estado no está en la Constitución de la República ni como deber ni como derecho.
El que saquea es un ladrón. El que se comporta de manera indecente es eso, un indecente. La política no es una patente de corso para nada. La política es servicio. La política es poder servir a la gente. Entonces, yo cada vez que me dicen eso, que la política es sucia, le digo, tú estás confundiendo la política con algunos políticos. ¿Entiendes? Y mi hijo ya acunó una frase que yo he repetido muchas veces, desde siempre. Yo he dicho, a la política van dos clases de personas. Los que quieren hacer patria, los que quieren construir su nación, los que quieren aportar desde sí a su nación, a la construcción de su nación, y los que solamente quieren hacer plata. Entonces esos últimos son muy dañinos. Johnny, yo vi una campaña en la que tú hacías algunas promociones para la televisión, donde vi realmente una visión muy futurista en los planes que tú tenías para la alcaldía de la ciudad de Santo Domingo. Eso lo quiero contrastar con algunas publicaciones que vi conversando con algunos empresarios que me decían que una de las economías que se perfila con mayor visión de futuro es en la región del Caribe, por supuesto, es la economía de la República Dominicana. ¿Cómo nos puedes tú describir lo que está pasando en este momento en la República Dominicana y su economía y esa visión que tú tenías? Estoy seguro que era realizable, pues si no, no lo hubieses propuesto, claro. pero es todavía factible en manos de otras personas con esa visión con la que tú la planteabas. Mira, yo insisto en el desarrollo integral de las comunidades. Y eso me lleva a diferenciar justamente entre la macroeconomía y la microeconomía. La macroeconomía de la República Dominicana ha venido sustentándose muy bien en los últimos años. Pero de esa macroeconomía no disfruta el pueblo. ¿Me explico? Correcto. ¿Por qué? Porque no se lleva a la microeconomía. No se puede llevar a la microeconomía si no hay desarrollo integral de las comunidades. Todas las cosas de una nación deben ser en función del individuo. Es decir, si vamos a hacer infraestructuras, vamos a hacer infraestructura para que el individuo la disfrute. Sin embargo, te voy a hablar del gobierno actual. El gobierno actual vende como una de sus grandes luces las visitas sorpresas, que no es más que visita preestablecida con algún sector del campo que cultivan X productos agrícolas que están necesitados de que el gobierno les ayude. Entonces, previo se arregla, ya el presidente hace una visita que le llaman sorpresa, pero que sabe que no es sorpresa nada si lo están esperando. Y lo esperan con un lugar lleno de gente, donde la gente le expone al presidente de la República sus necesidades colectivas. Y el presidente termina diciendo, bueno, yo le voy a dar esto y aquello y aquello. Ok, eso lo viene haciendo hace 7 años y pico desde que es presidente, el actual presidente. Las visitas sorpresa. Si es una inversión en el campo, en la agricultura, una de las razones fundamentales para invertir en el campo debía ser que el producto agrícola, con la ayuda del Estado, nos llegue más barato al consumidor. ¿Verdad que sí? Claro. Eso no se da en República Dominicana, es a la inversa. Cada vez los productos del campo son más caros. Entonces, para mí es un fracaso. Claro. Y ahí te dejo retratada el problema de la macro y la microeconomía. Cómo se trata una y cómo se trata el otro. Yo pienso que el desarrollo integral de las comunidades es a partir de sus potencialidades y sus debilidades. Conociendo de qué sufre una persona, tú lo puedes sanar. Pero si cada uno que llega a gobernar trae su propia agenda, posiblemente te da aspirina cuando tú lo que necesitas es
un refresco. Otra cosa. Sí. No sé si me está entendiendo. Entonces, Claro. esa es la propuesta mía en sentido general. Hacíamos un medio ambiente más saludable. Nosotros proponíamos 1.75 toneladas de tóxicos sacarle por cada kilómetro a esta ciudad. Es decir, eran propuestas que llegaron muy tarde, lamentablemente, pero es nuestra visión de político. Yo no hago política para buscar dinero porque gracias a Dios tengo la lucidez y la parte física en condiciones para producir desde otro ángulo. Lo mismo que en la música, que en los negocios que yo cultivo. Nos está compartiendo una entrevista que nos ha realizado con Johnny Ventura, músico dominicano, persona de gran valor musical e intelectual, que va a sosegar semana pasada y que nos aquí rato está continuando más en el siguiente segmento. Mientras tanto, nos queda acabo con algún mensaje de interés y Gis nos back. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama no centro de cliente na telefone 0800-035 de jaluna para viernes for de setor de mente até com setor de noite para turno serviço nan off patrão cita. Se você traz cita para já sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, Aqualectra su centro de cliente horta clapa servibo na momento que está comini abo. Tempo nan a cambia y junto con nan nos costumbre y tradicionan. Agencia Funeraria El Señorial te pone a tu disposición de manera más safe y confortable para despedir o difunto en compañía de voser nan querí, amigo nan y conocido. Nos drive-thru te permite un visita oportuno para condoler a familia, guardando distancia social de acuerdo con la norma de COVID-19. Sin baja fui bo auto, botaduna e último yo y familia te apreciaba visita de condolencia de tur comodidad y seguridad. Agencia Funeraria El Señorial, profesionalismo, seguridad y respeto. La nombre también de Agencia Funeraria El Señorial, una organización que te da servicio con profesionalismo y respeto. Agencia Funeraria El Señorial ha iniciado el protocolo de COVID-19 trazando corsao auténtico drive-thru que ha dado opción y ha quedado nominada como un producto innovador en corsao para el año 2020, además de hacer de Duna corsao el servicio de precio de más conveniente y con el profesionalismo grande que ha caracterizado el servicio para Hopi Aña, Agencia Funeraria El Señorial. La nombre también de LabDemed, Laboratorio de Médicos, siempre palabra confiabilidad en el primer lugar, ahora que nos está dando servicio y aparte de eso nos ha flexibilizado manera de dar servicio, creciendo nos equipo profesional te den porta de casa para así dar un servicio más flexible, más dinámico. En conexión con COVID-19 nos da así tour tramitación, tour test necesario para viajero, para residente y tour resultado en tiempo récord. LabDemed, Laboratorio de Médicos. Y en el nombre de Bombini Supermarket, no solamente nos productos fresco y variado, a buena disposición, nos fruta y verdura fresco, nos carne bonita corrá, pero siempre es servicio extraordinario, es servicio de familia, para vos así compras y sentivo en la casa, allá en la Bombini Supermarket, para sobra, Bombini. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama no centro de cliente na telefone 0800-035 de jaluna para viernes for de setor de mente até com setor de noite para turno serviço nan off patrão cita. Se você traz cita para já sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, Aqualectra su centro de cliente horta clapa servibo na momento que está comini abo.
Sonang nos back com mais um programa especial que nós preparar hoje na honor de memória de Johnny Ventura, uma pessoa mais estimada corsau, que a bem corsau, mais a hopi viaja e que sempre estava em corsau em seu coração. Bueno, estamos de regreso con Johnny Ventura, el caballo mayor del merengue y todavía al galope, Johnny, ¿no? Galopando, galopando. Cuéntanos un poquito, Johnny, de ese trabajo que habíamos hablado en el segmento anterior, un nuevo trabajo que presenta, ¿de qué se trata? Mira, hace mucho tiempo que Emilio Estefan estaba interesado en producirme un álbum. Okay. Él fue una persona muy cercana a Celia Cruz, le tuvo mucho cariño y él entiende que dos figuras de Latinoamérica de más o menos una importancia similar debían ser trabajadas por él. Él fue que hizo las últimas cosas que hizo Celia y entonces estaba muy empeñado en que esto ocurriera también conmigo. Empezamos a trabajar y ahí vino la campaña y luego vino el asunto del COVID. Tan pronto nos recuperamos, en un momento dado en que ya yo me sentía con toda la fortaleza, fuimos al estudio a poner voz y verá que la voz mía pues está en su mejor momento a ese nivel. Como una fruta divina que el tiempo fue madurando y me cayó en el camino. Como una flor sin espina que el viento trajo volando y perfumó mi destino. Es una fusión de merengue con ritmo afrontillano que está muy sabrosa y las letras vinieron como anillo al dedo las letras. Qué bueno, qué bueno. De ese primer trabajo, que es un álbum completo, pero sacamos un tema sencillo ahora. ¿Cuándo habrá algo para escuchar de ese trabajo? En unos minutos yo te lo estoy pasando. Déjame ver dónde los tengo. Ok. Cayó del cielo. Sí, lo tengo. Bueno, no hay prisa. Mientras vamos hablando lo voy buscando. No hay problema. Mire, Johnny. ¿Qué es en este momento el de Johnny Ventura y su orquesta con los Potros? ¿Se mantiene ese formato cantando con tus hijos? ¿Te mantienes todavía en el escenario eventualmente, regularmente? ¿Cómo es la situación actual de Johnny Ventura cantando? Mira, tú sabes que parte importante de mi carrera fue cotidiana. Yo trabajaba prácticamente todos los días. A partir de 1992 disolví la orquesta mía porque era mucha carga el trabajo y decidí entonces trabajar más eventualmente. Para eso formamos Los Potros y Los Potros de mano en mano, porque primero era René Solís y que hoy actualmente es el manager de los hermanos Rosario, y de Johnny Vargas, el hermano de Sergio Vargas. Esos eran Los Potros originales. Luego de ahí, porque Roberto, que fue a quien yo originalmente pensé, no quiso seguir cantando de manera cotidiana tampoco, y entonces se quedaron los muchachos un tiempo. Era un trabajo de iniciar de nuevo, y ellos fueron buscando otra cosa que hacer, entonces lo heredaron mis hijos. Mis hijos se han mantenido ya por 16 años con la banda, y yo me monté en ellos montaron mi repertorio, y eso me permite pues hacer lo que he venido haciendo, que es cantando más eventualmente, porque tener una orquesta fijo te fuerza a trabajar cotidianamente para mantener los músicos, entonces eso había que dejárselo a los jóvenes. Claro, claro. Pero es importante y cuando hemos escuchado la historia de ese equipo que se formó de Johnny Ventura junto a sus hijos,
cobra es un valor agregado, porque no solamente es el contenido musical, sino un poco lo que hablábamos en el segmento anterior, es la familia. Exactamente. Sí. Ahora mira, Johnny, hay muchas cosas que las generaciones actuales quizá no manejan a nivel de información. El nombre de Johnny Ventura es un nombre vigente, es un nombre que se mantiene hoy día. Un poco los jóvenes, y te lo digo porque el nombre de Johnny Ventura en Curazao se mantiene constantemente a flor de labio en cualquier conversación. Y las generaciones más jóvenes no manejan un poco la historia de lo que fue Johnny Ventura, no solamente en Curazao, sino en diferentes lugares donde fue un impacto muy grande. Se habla, por ejemplo, de la rivalidad de Johnny Ventura y Wilfrido Vargas en un tiempo donde había hasta divisiones en la comunidad, los que eran del lado de Johnny Ventura y del lado de... Pero yo recuerdo que eso fue mucho más reciente, porque ya Johnny Ventura venía galopando desde hace mucho tiempo antes. Haznos un recuento breve para las generaciones más jóvenes que no conocen esa historia. Bueno, ahorita te dije que hoy estoy arribando al 64 aniversario de mi carrera. Eso significa que yo empecé en 1956 a cantar. Pasé por diferentes grupos hasta que en 1964 formé el Combo Show. El Combo Show fue un grupo de mucha ascendencia y tú sabes que en Aruba, Curazao, Bonaire, etcétera, tuvo una acogida increíble, igual que en Venezuela, que en Colombia, que en Panamá, que en todo Centro y Suramérica. Y de ahí fuimos a Europa, llegamos a ir a África, etcétera, Estados Unidos, pues en toda la Unión Norteamericana. Y eso se mantuvo por años y años y años y años y años, hasta que entonces, en la medida que pasaron los años, pues me fui recogiendo porque quería seguir siendo artista, pero no quería trabajar todos los días. Johnny, hablábamos un poco tú sabes que aquí quedó pendiente aquel célebre show de Johnny Ventura que tuvo que interrumpirse por la lluvia, y todavía cada vez que se habla de Johnny Ventura y el Club de Leones quedó como con una deuda con la gente de que ¿cuándo volverá Johnny Ventura a terminar aquel show que si no hubiera sido se hubiese terminado? Es decir que por lo pronto Johnny sigue trabajando no solamente en estudios, sino que sigue trabajando como tú lo has descrito, quizá no al ritmo de antes, viajando todos los meses, toda la semana, pero sí está Johnny Ventura en los escenarios todavía. La vigencia está todavía. Yo te puedo mandar las últimas cosas que hicimos. Por ejemplo, en Puerto Rico en noviembre, nosotros hicimos un evento en el Choliseo celebrando aniversario de carrera, y aquello fue apoteósico. Había 20,000 personas dentro y otras tantas afuera. Lamentablemente fue un solo día, porque de ahí seguíamos a Miami. Y tuvimos justamente en un área que administra Emilio y Gloria Estefan, que te puedo mandar videos de ambas cosas para que veas, y le puedo enseñar a la gente de las islas lo que Johnny Ventura es capaz de hacer todavía a esta edad. Bueno, mira, déjame decirte que una de las cosas que más aspira a la gente es poder ver la continuación de ese concierto, así que todavía estamos a tiempo. Johnny, yo creo que si analizamos un poco la historia, yo aprendí mucho del merengue contigo, trabajando contigo cuando tú me hablabas del Seguito de Nagua, de Agapito Pascual, me hablabas de Joséito Mateo, y son cosas que se quedan grabadas, porque a veces, aunque yo no me considero una persona con el conocimiento suficiente para poder hablar con el dominio del merengue, yo sé que tú le rindes un respeto muy grande a los que fueron tus antecesores en el escenario. Sin embargo, también los que han venido después, los que han caminado, yo recuerdo las palabras, que no sé si fue Sergio Vargas o fue Juan Luis Guerra en una entrevista, que me dijeron: nosotros hemos andado por el camino que trazó Johnny Ventura,
Y cada vez que yo entrevisto a alguien por fuera que se hace mención del nombre de Johnny Ventura, se refieren a ti como papá. ¿Qué legado ha ido dejando poco a poco en el camino Johnny Ventura para el merengue dominicano a nivel humano? ¿Me escuchaste Pues mira, la pregunta? sí. Mira, durante tanto tiempo pues tuve la suerte de grabar tanta música y que esa música en su mayoría fueran exitosas en todos los países del mundo, pues me abrió la posibilidad de ser un referente que casi todos los muchachos que vinieron luego pues han aceptado. Eso mismo me pasó con gente que quizás no fue tan famosa, pero que fue muy importante, que por el caso de Joseito Mateo, que yo lo entiendo que es el tronco de lo que yo entiendo como merengue, es el artista que yo hubiese querido ser. Lo admiré toda la vida hasta que se fue y todavía le guardo el respeto. Joseito, cuando yo tenía 1 año de edad, ya se le consideraba el rey del merengue. Entonces yo nunca luché por tener ese título, por una sencilla razón. Es ese artista que yo quería ser, que respeto y admiro tanto. Entonces, como los reinados se terminan cuando muere el rey, y yo no tenía ningún interés en ocupar la silla del rey porque este se muriera, entonces jamás pretendí ser rey del merengue. He sido el hijo del pueblo, una persona que he tenido el cariño de la gente y que la he disfrutado siempre, y me siento muy feliz con eso. Bueno, Johnny, con este mensaje queremos concluir esta conversación, más que una entrevista, una conversación muy amplia y muy grata, y darte las gracias por tu tiempo. A ti, Germán. Una persona muy ocupada, y me encanta que hayas podido concedernos este rato para conversar y que la gente de Curazao te vea y te escuche y tenga el placer de compartir parte de ese trabajo que nos acabas de presentar. Te deseamos todo el éxito del mundo y acuérdate que aquí te esperamos en cualquier momento. Hace tiempo que yo no decía cuánta bye, Duchibon. Bye bye. Chao, Johnny, un placer. Éxito. Bye bye. Questo è il programma speciale che nos ha preparato na memoria di Johnny Ventura, el legendario merenguero dominicano que abai sossegado semana pasada, y nos quiera trecevo una entrevista que nos ha realizado no mucho tiempo pasado con Johnny Ventura. Pa están a seguir su trayectoria y a queda con gana por la última vez que Johnny Ventura a tocar a Curazao, siempre guardando un regreso que lamentablemente nunca llega, pero nos tiene un pida de lo que estaba el concierto de Johnny Ventura allá en Batipaña para nos culminar nuestro programa ya. Danke por sintonía y tener una próxima oportunidad. ¡Estamos gozando! Entonces seguimos. Señores, ambiente, ¿qué les parece si entramos en ambiente? Hacemos la clave. El Mario de no
ella prisa de por la moza y antes de premiar. Yo se enamoro a ella, me tendrá que amar. María, tú vas a